Si no tienen la competencia, le dijo usted, seguro tienen al menos una corresponsabilidad. ¿Por qué? Bienvenido. Bienvenido. Primero, antes de dar respuesta a la pregunta, creo que Carlos, para hablar en términos taurinos, quizás para la audiencia sería más sencillo que los dos toreáramos a la limón. Tú preguntas, yo respondo, porque a las finales no se trata de matarte a ti ni de matarme a mí, sino más bien de que quienes nos escuchen tengan información que es relevante para su toma de decisiones. Así que te invito a torear a la limón en beneficio de quienes nos escuchan. Vamos. Dicho eso, pues sin duda, toda autoridad, y especialmente la alcaldesa, o los alcaldes, y los gobernadores, y los prefectos, todos tenemos una corresponsabilidad en beneficio de todos los ciudadanos. Eso es innegable. Mis declaraciones estaban hechas en base a las declaraciones que hizo la señora alcaldesa de Guayaquil, en donde mencionaba los problemas delincuenciales, pero obviaba el principal problema, el principal enemigo, que era el narcotráfico. Y creo que no hay que poner esas cosas bajo la alfombra. Así que esto es muy interesante. Eso es lo que quise decir. Una gran cantidad de críticos políticos del manejo de la seguridad o de la inseguridad del gobierno omiten citar la circunstancia especial y la causa agravante, el narcotráfico. ¿Por qué? Yo no te podría decir las razones de por qué no lo mencionan, o no lo pronuncian, o no lo incluyen. Pero es que ninguna estrategia va a funcionar si no tenemos claro contra quién nos estamos enfrentando. Podemos decir que no existe, ok, pero vamos a tener un país sumido en mayor desgracia muy pronto. Así que creo que es fundamentalmente necesario que todo el Ecuador entienda cuál es el nuevo enemigo del Estado, de manera que todos nos unamos a luchar contra él. Puede ser, primero, un problema de seguridad personal. Yo no tengo la protección, el blindaje que tiene el gobierno. Segundo, esto no es exactamente de mi competencia. Tercero, esta es la justificación o explicación que encuentre el gobierno para explicar el hecho de que se hayan disparado, por ejemplo, las muertes violentas, incluso en los estados de excepción, sin que hayan disminuido. ¿Le parece válida? ¿Me parece válida qué? Esa posición, esas tres opciones. Yo creo que la posición que es válida es la posición que ha definido el presidente Lasso. Primero, enfrentarlo, como ningún otro gobierno lo ha hecho. No ocultarlo, como ningún otro gobierno lo ha hecho. Porque al final del día, Carlos, esto se trata de cuál es el país que queremos vivir. Un país que se entrega, que no lucha y que tiene el riesgo de seguir perdiendo a sus niños, a sus jóvenes en la droga, o un país que decide luchar. Se mandó usted una bomba de megatones, ahí se dio cuenta, ¿no? Cuando dijo, no es posible que en 30 años no se han dado cuenta de que este problema estaba filtrándose en el Ecuador. ¿No se dieron cuenta? Por eso mi declaración ese día en Ecuavisa. No se dieron cuenta. Más le hacía la pregunta que una aseveración. Creo que todos teníamos claro que había un problema. Este gobierno, el gobierno del presidente Lasso, es el primero que se decide enfrentar. Yo noté entonces una especial dureza de su parte. Usted siempre ha sido frontal, lacónico, pero no tan duro. ¿Qué lo hace asumir una posición tan fuerte? Bueno, obviamente, la problemática, la seriedad con que debemos tratarlo, la obligatoriedad que tenemos todos en el Estado de apuntar el problema y buscar las soluciones a él. O que no sea el ministro de Gobierno quien confronte a Cintia como correspondería a la política, cuando antes lo hacía el gobernador, cuando era Pablo Arosemena. Yo creo que el ministro de Gobierno lo hace y todos los funcionarios del gobierno también. Bueno, cada uno usa los términos que quiere y debe. Yo uso los que tengo y lo hago sin problema. Pero es necesario hacerlo. Ok. A propósito de eso, hoy anunció la alcaldesa que en los próximos días presentará al gobierno un plan de seguridad que ha elaborado con asesoría israelita. Cuando yo le reclamé por qué no concluyó una entrevista conmigo hace 2 o 3 semanas, que era para eso, explicó que le parecía una indelicadeza contar antes en un programa lo que se proponía en vez de internamente presentárselo al gobierno. ¿Han recibido ustedes ya ese planteamiento? No todavía, no todavía. ¿Se reunirían? Bueno, esperemos que primero la alcaldesa lo pida, lo solicite, lo exprese, pues obviamente el presidente y el gobierno responderá. En el evento de que mantenga esos planes, se reunirían, porque ella no les quiere entregar un documento, quiere hacerles una presentación y decirle, miren, esta es mi propuesta para Guayaquil.
opinen, la cogen, la toman, la rechazan, la van a estudiar. Yo creo que la seguridad hoy es el problema más grande que tiene el pueblo ecuatoriano. Qué bueno que coincidamos. Uno, dos. Siempre y cuando yo entendería que esto es una propuesta seria y está hecho en cánones de seriedad también. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene ningún sentido ir a una reunión de seguridad invitada por el presidente de la República en Quito llevándose camionetas por todo el Ecuador. Ok. O sea, si este es un tema serio, tenga la seguridad que el gobierno escuchará. ¿Cómo lo van a saber? Bueno, seguramente la señora alcaldesa nos invitará o buscará la reunión y lo trabajaremos y lo trataremos dentro del marco de la seriedad que este problema merita y obviamente teniendo claro contra qué y contra quién nos enfrentamos. Ok, acaba de poner usted una condicionante muy válida y ha recordado un antecedente que en verdad yo deploré. Yo no creía que Cintia Viteri, como se lo dije al jefe de Estado el miércoles pasado, necesitaba antepasado ese despliegue para que se conozcan en el Ecuador los aportes que estaba haciendo a combatir la inseguridad aquí. De acuerdo. Ahora, concretamente, si los esfuerzos de ustedes son a largo plazo en cuanto a cambios estructurales, ¿por qué tanto problema en mejorar el corto plazo? ¿O es que esto seguirá grave hasta que todo el diseño nuevo que están haciendo se ponga en vigencia? Lo que al menos tomará 6 meses, 1 año. Cuanto más corto, mejor. Pero la impresión que dan a la gente, el mensaje que transmiten, que estamos trabajando en eso, les avisoro algo de lo que estamos haciendo, hasta tanto que sigan matando nomás más gente. Bueno, yo no creo que eso sea lo que el gobierno quiere y está logrando. Yo tampoco, pero implícitamente es el mensaje. Ni tampoco implícitamente. Yo ¿Cómo, creo que... ¿Cómo interpretamos eso entonces? Yo creo que en el tema de seguridad uno lo que tiene que tener claro, y esto es por demás entendible, hay cosas que no se pueden ni se deben decir. Frente a eso, claro, el gobierno puede que la gente lo presente como sin estrategia o sin camino, pero lo tiene, y lo tiene muy claro, y lo tiene por escrito, y lo comienza a implementar. Pero no se puede contar ni se debe contar. ¿Se puede decir por qué las muertes violentas han subido? Se puede decir, obviamente que se puede decir, y se dice, y el presidente lo ha dicho muy claro. El año pasado aquí pasaron, hasta la fecha en que yo corté eso, de 1.800 a 2.600. Se puede y se debe decir, a medida que el gobierno sigue teniendo resultados exitosos en la captura de droga, pues obviamente eso genera lo que está generando. Podemos decir simplemente, pues no hagamos nada. Esa no es la tarea que tiene el gobierno, ni es el objetivo que quiere cumplir. ¿Sabe cuál es la conclusión entonces de allí? Como el gobierno está capturando cada vez más droga, de paso se divulgaron en las últimas 24 horas datos récord de lo que está produciendo Colombia, es impresionante. Y por lo mismo se está batiendo récords en hectáreas sembradas, miles, 230.000 puede ser ahora, en toneladas, ¿ya? Es deducible que por aquí pasará más de lo que habitualmente pasa. Sí, cada vez van ustedes a capturar más droga, van a hacer lo que hicieron hoy día en el Oro, que ha sido extraordinario. Iba a pasaje un grupo delincuencial, tenía más de 2.000 balas de fusil, tenía 2 fusiles avanzados, impresionante. Por lo tanto, como ustedes van a seguir perseverando en eso, ¿van a seguir aumentando las muertes violentas? Yo creo que lo que queremos lograr es un país libre de drogas, eso es fundamental. Frente a eso tenemos que luchar contra quienes quieren hacer que este país no sea así. Un país libre de drogas es imposible, es deseable, pero es imposible. Pero Carlos, cuando yo digo un país libre de drogas, creo que usted me entiende claramente lo que yo quiero decir. Yo me lo tomo en serio. No, yo también me lo tomo Yo creo en que serio. ustedes hablan de que es posible en ese escenario tener un país libre de drogas. ¿En qué sentido? Un consumo mínimo y controlable. Yo creo que un país donde no se capturen 300 toneladas, pues ese es un país libre de drogas. Ok. Yo creo que esa es una pelea que hay que dar. Ahí hay un y hoy indicador. tenemos un presidente valiente. Antes no lo teníamos, hoy lo tenemos. Eso no lo ha cuestionado nadie. Bueno, pero un presidente valiente es el que toma las decisiones que hoy toma. Ok, porque él está a salvo también. Con la protección que tiene las Fuerzas Armadas, la vigilancia que anda, las caravanas y el entorno, está a salvo. Es ser fácil valiente cuando está a salvo. No, yo creo que eso no es correcto, Carlos. Nadie está a salvo. La familia no está a salvo. Qué bien dicho. Y hay que decirlo. Nadie está a salvo. Nadie está a salvo. Es verdad. Y uno tiene que luchar para que todos estemos a salvo. Y esa es la pelea que el presidente está dando. Vamos a Esmeraldas. Conversé con una fuente entendida en esto y le dije, miren lo que está pasando. Su respuesta fue, Esmeraldas es una zona especial de seguridad desde hace meses.
hay allá 1.200 militares. Y yo insistí, le dije el coronel Calle, que maneja esa plaza, acaba de declarar, y esto fue ayer, que sí, hay 1.500 tiguerones presos, pero hay 3.000, 4.000 sueltos. Dio nota de las carencias que tiene allá la policía, que son impresionantes con relación a las exigencias, y me dijo: tu visión es muy parcial, su visión es muy parcial y episódica. Es decir, sí, es cierto, me refiero a Esmeraldas, no al país. Episódica, sí, estaba hablando de ese episodio. Ergo, no tienes razón, o ustedes nunca podrán entender porque no saben lo que nosotros sabemos. Conclusión: no opines o estás hablando pendejadas. Dicho en otro idioma, eso me dijo, al buen entendedor por señas. Y la impresión que me genera es, esta gente no siente el problema como allá y acá. Ustedes de paso están buena parte del tiempo en Quito. Y segundo, o hay una sangre fría descomunal, o hay una insensibilidad inexplicable. Comencemos hablando de Esmeraldas, que creo que es el centro de tu pregunta. Hoy día de Hot Point, sí. El día de mañana el ministro de Interior va a la ciudad de Esmeraldas y va a conformar el Consejo de Seguridad, que incluye al ministro, a las fuerzas de tarea, la gobernadora, los alcaldes y los prefectos. Porque si no trabajemos de manera conjunta, Carlos, nada va a suceder bien. ¿No había ese consejo en Esmeraldas? No había ese consejo de Esmeraldas y mañana se instala. Okay. 1. 2. Esmeraldas fue declarada zona de seguridad. Eso ha permitido contener mucha de la violencia que se daba, mucha, y tiene que seguir siendo una zona de seguridad, por muchas razones, por la violencia interna en Esmeraldas, por la frontera por donde pudiera pasar toda la droga que finalmente puede salir por los puertos, pero lo más importante es que las autoridades, todas conjuntas, trabajen en el mismo objetivo. Porque una autoridad que no está clara del objetivo que tiene, contra quién pelea y cuáles son esas estrategias, puede tomar decisiones equivocadas y pueden generar cosas que no deben generar en los ciudadanos. ¿Existe de paso Consejo de Seguridad así en Guayaquil? No. ¿Lo van a constituir igual? De ser necesario, obviamente que sí. ¿Qué esperan? ¿Cómo no va a ser necesario? Bueno, creo que Esmeraldas hoy es el punto focal más fuerte. El ministro del Interior viaja mañana a constituir el consejo. Eso no quiere decir que en Guayaquil no hayan reuniones de trabajo ni de tareas con todas las autoridades, pero creo que Esmeraldas amerita lo que está sucediendo a partir del día de mañana. Dice usted que de no haber actuado como han actuado con Esmeraldas como una zona de seguridad, no se hubiera contenido toda la violencia que se ha contenido. ¿Cuál, pues, si se ha desatado en Esmeraldas? Bueno, es bien sencillo decir frente a lo que usted ve hoy, pero si no se ha actuado como se ha actuado y obtenido los resultados que se han tenido, desde detenidos, captura de armas, captura de drogas, quizás estuviéramos viviendo otras realidades. Hoy impera generar el Consejo de Seguridad, que todas las autoridades trabajen en conjunto y que todas las decisiones estén unificadas frente a los delincuentes. Yo creo que hay poca duda respecto a lo a largo plazo que están montando, tanto de lo conocido como de lo reservado que no se puede comentar. Creo que hay impaciencia, hasta desesperación del corto plazo. Y mucho de eso tiene que ver con lo maniatado que está un gobierno por el Estado, con una serie de regulaciones hechas para situaciones normales cuando vivimos una situación excepcional. Usted que está metido en el día a día de lo administrativo, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, para que la plata que sitúa finanzas se entregue enseguida, para que cuando se entregue se use enseguida, para que si se quiere usar no vayan con que hay que hacer un estudio para ver qué hacemos con 9 millones de dólares cuando hay vehículos de la policía, 300 aquí que no funcionan y se pueden reemplazar. ¿Qué hacer para municiones o balas? ¿Qué hacer para chalecos, que son de las 3 urgencias mayores que yo he identificado? Bueno, sin duda la tarea de la administración pública es hacer más eficiente lo que no es. ¿Ya? O sea, ¿solo puede acelerar procesos usted? ¿No puede cambiar procesos? Bueno, si están dentro de leyes, pues obviamente lo único que puede cambiarlos es la Asamblea Nacional. Eso es una realidad. Okay. Pero, obviamente hay fórmulas que se utilizan y que el gobierno las utiliza para ser enormemente más eficientes. ¿Por decreto cuánto pueden hacer? ¿Por reglamento cuánto pueden hacer? Mucho se puede hacer. Quizás en seguridad habría que analizar punto por punto. Ayer que viajaba en la noche
conversaba con un asambleísta en el vuelo. ¿Viene en avión regular? Sí, claro. ¿En serio? Sí, en Avianca viajé 10 de la noche. ¿No viene en el avión del presidente? No vengo... hay veces que he viajado, la ¿Y el mayoría... asambleísta era de oposición o de gobierno? No era del acuerdo, no era del banco. No era gobernista, bueno, conversaba ahí. Y conversábamos y me hablaba del hacinamiento. Y le digo, bueno, hay temas de hacinamiento. Hay leyes que definen que los jueces pongan en la cárcel a personas por una infracción de tránsito o por un pago de pensión alimenticia. Cámbienla. Cámbienla. ¿Sabe qué me recuerda? Yo le refería a lo de el oro que acaba de ocurrir ayer o hoy, o de paso otra acción extraordinaria en la policía. De los 13 capturados con ese cargamento, ¿sabe a cuántos retuvo el juez o detuvo el juez? A 4. A 4. Los otros 7 no eran cómplices, que son de menor gravedad. ¿Qué creen que van a salir haciendo? Esto solo va a funcionar si todos los que estamos en el Estado hacemos nuestra tarea bien, sin duda. El Ejecutivo tiene su tarea y le está enfrentando. La Asamblea también, la justicia también. Este es un problema que nos involucra a todos y nos debe involucrar a todos. Okay. Nadie puede estar afuera de esto, nadie. Eso nos lleva inevitablemente a 2 frentes que trataremos más adelante. Sí, es cierto, ustedes están limitados en su capacidad de acción. Si no tienen una asamblea que viabilice los mecanismos legales que no están en manos de ustedes, y si no tienen jueces que se comporten como debería ser, a la vez hay otras variables allí, que ellos arguyen o que justifican. Las trataremos. Hemos empezado con Iván Correa. Yo diría que La Posta divulgó un audio de Ítalo Cedeño, en el cual él hablaba que le había ofrecido $2 millones al actual ministro de Energía por puestos claves en Petroecuador. Oigamos ese fragmento y después le añado algo adicional sobre eso que dice Ítalo Cedeño habría sido en una conversación donde estuvieron 4 personas. Él es coimero, él le vende puestos y va a ver que se va a caer por eso de vender puestos. Sí, él vende puestos a mí me pidió 2 o 3 puestos de gente que a mí me ofrecía plata por esos puestos. No ofrecía $2 millones por un puesto, él no directamente, a través de un intermediario, una chinita que se llama Susana Schwab. Lo conociste al esposo cuando él trabajaba en una compañía minera. ¿Sabes qué dice? 2 millones por el puesto de lino y quiere o la gerencia de transporte o la sugerencia de logística y abastecimiento. Y cuando entra Javier Vera, lo primero que me dice, quiero que lo ponga a Lino Tate. Le digo, ¿sabes qué, Lino? Me mandaron a ofrecer $1 millón, el que paga para entrar entra para robar. ¿Sí? ¿Y cuánto querrá robar si paga robar? Bien, ¿por qué entra usted al baile? Porque sostiene Ítalo Cedeño que eso lo reveló en una conversación donde estaban, además del presidente de la República, Iván Correa, y Javier Vera. ¿Es cierto? No es cierto. ¿Miente Ítalo Cedeño? Yo lo que te puedo decir es que yo no he estado en una conversación donde se haya dicho eso. Fue más allá. Dice que cuando le refirió eso al presidente, él le dio 2 directrices. Primero, no hacer caso, y segundo, que lo orientó sobre funcionarios corruptos y funcionarios correctos. Ítalo al presidente. No, el presidente a Ítalo, que le dijo esas 2 cosas. Primero, no hagas caso, y segundo, mira, estos son los funcionarios correctos, estos son los funcionarios corruptos. No en lo absoluto. No. La conversación de los 4 sí hubo. Muchas veces, claro, obviamente. De los 4. De muchas veces, obviamente. Teníamos reuniones donde tratábamos el tema petrolero, donde estábamos, obvio. Ahora, lo que él afirma, si no es cierto, como usted dice, es muy grave. Lo van a dejar allí nomás, su versión versus su réplica. A ver, entiendo que Ítalo Cedeño claramente ha desmentido lo que dicen esos audios. Claramente lo ha desmentido. Y entiendo que lo hizo el mismo día, en el mismo medio, a los mismos actores que difundieron esto. Él mismo. Así que creo que eso es suficiente respuesta. Qué buena esa aclaración, porque la versión que yo tengo es distinta, de que eso que dice allí corresponde a la conversación que tuvo con ustedes, y alguien habría grabado esa conversación o habría hackeado esta cuestión. Yo solo puedo decir lo que yo sé y lo que conozco y las conversaciones que he tenido. Las que no. La segunda cosa, escuchen lo que dijo Javier Vera sobre otra alusión que le han hecho, en este caso, no directamente Ítalo Cedeño, que tenía un carnet de discapacidad
cuando él no es discapacitado. Hoy día el ministro sacó esta publicación. En las últimas horas, el ministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer, fue objeto de ataques maliciosos y malintencionados en redes sociales y en el medio digital La Posta sobre el supuesto uso de un carnet de discapacidad. Estas acusaciones son falsas y se pueden desmentir fácilmente con una simple búsqueda en el Ministerio de Salud, en donde consta que el ministro Vera no tuvo ni tiene carnet de discapacidad. Por lo tanto, la imagen que circula en redes sociales sobre el supuesto carné es falsa y al tomarse sus datos personales es un claro delito de suplantación de identidad, por lo que el secretario de Estado procedió con la denuncia correspondiente hace varias semanas en la Fiscalía General del Estado. Entonces, al no ser portador de un carné de discapacidad, no es beneficiario de descuentos de ningún tipo. La Corporación Nacional de Electricidad reconoció que no se ha encontrado ninguna solicitud para acogerse al subsidio de discapacidad y que dicho beneficio responde a un lapsus de digitación. En el mismo documento, CENEL solicitó la cancelación de $1,358.61 correspondientes al error en el descuento. En atención inmediata a lo señalado, el 3 de octubre de 2022, el ministro Vera remitió a la Gerencia General de CENEL el comprobante de pago del valor generado por el descuento erróneamente aplicado. Además, entre estos actos que buscan desprestigiar el buen nombre y la honra del ministro Vera está el de un asambleísta, quien solicitó al SENAE información sobre la posible exención de tributos respecto de la importación de bienes y vehículos a nombre del doctor Javier Vera. El SENAE respondió que no se encontraron registros de declaraciones aduaneras de importación relacionada a vehículos y tampoco se encontraron registros de solicitudes en línea de exoneración para importación de vehículos para personas con discapacidad, dejando sin fundamento tal acusación. La desinformación vertida corresponde a montajes que pretenden justificar burdos ataques para empeñar la gestión del secretario de Estado. Los documentos exhibidos por el medio digital La Posta son forjados y las firmas que aparecen son falsificadas. Me refiero solo a la aclaración del ministro. Si aquello es correcto, debe proceder judicialmente contra quienes han forjado documentos y han falsificado primas. Segundo, su misma aclaración es contradictoria, porque reconoce haber tenido un beneficio que no merecía, tanto que ha desembolsado los $1,300, pero lo atribuye a un lapsus de digitación. Es decir, el perjuicio que le han causado es enorme. Y él debe procesar a quienes erróneamente lo pusieron siendo beneficiario de algo que no le correspondía. Y tercero, estas aclaraciones deben hacerse con urgencia y a tiempo para que no prosperen este tipo de cuestiones. Hablé con Javier Vera el miércoles antepasado que estuve en Carondelet. Le dije mis inconformidades porque él no comparezca ante medios de comunicación, específicamente en mi espacio y no solamente en el mío. Tan pronto se recordó que la compañía fiscalizadora de Coca-Cola, Sinclair, era de su familia, aunque él ya no era socio de esa empresa. Y le dije, aquí hay por lo menos un tipo de conflicto de interés. Ah, no lo hay. Bueno, ven, explícalo por qué. Y segundo, hay un problema de obscuridad que empaña su gestión y coincide con que pasa esto y usted se repliega. Es decir, baja tu perfil, se van a olvidar del asunto y esto ya pasará. No, en mi caso, no. Entonces, yo creo, y ahí tiene que entrar el secretario general de Administración, que en este tipo de temas la política de comunicación tiene que cambiar. Punto aparte. Volvamos a lo nuestro. ¿Sí sabe usted cuál es el reclamo más frecuente contra el gobierno, aparte de inseguridad? Dígalo usted. Gestión. Okay. Y eso se atribuye a su función. Si alguien tiene que ser el whip, el látigo, en el buen sentido, del gobierno, es el secretario general de la administración, quien empuje, quien ajuste tuercas que urge. ¿Qué falla en la gestión y qué van a hacer ustedes para volverla más eficiente? Bueno, yo creo que primero debemos aclarar algunos temas que son muy necesarios hacerlos. Del presupuesto total que existe en el Estado, más o menos, para ilustrar a los ciudadanos, un 88% es gasto corriente y un 12% es inversión. Por lo tanto, hay que gestionar las dos cosas. Al día de hoy, la gestión del gasto corriente está alrededor del 72% y la gestión del gasto de inversión está alrededor del 55%. Mejoró. No, estaba muy baja el primer semestre. Bueno, porque no podemos hablar del primer semestre cuando estamos en octubre. Pero había ministerios de 10% el primer semestre. Y habían ministerios de 100 también.
No, de 100 no, pero de un indicador muy alto. Por ejemplo, telecomunicaciones. Era récord de gestión. Deportes. Había Ok. cosas, porque uno gestiona más dependiendo al proceso de obras que se van realizando también. Pero lo importante de esto es, más allá de el esquema de gestión que le estoy dando las cifras actuales, es el modelo que queremos generar. El Ecuador tiene que conocer que este gobierno ha gestionado para que sean los privados quienes se vuelvan el motor de la economía, alrededor de 1.500 millones a través de los bancos estatales, el BEDE, el Banco de Fomento y la CONAFIX, que es la que pone recursos para que las cooperativas puedan prestar. Vía créditos. Obvio, vía Bien. créditos, desde el crédito al 1%, que hoy en este año van alrededor de 100 millones, y que beneficia a cerca de 50.000 personas, y que seguramente, y ya lo vimos en el mes pasado, comenzó a cambiar la dinámica de generación de empleo en el sector rural. Y esperemos que esta política desarrollada por el presidente Lasso siga dando los frutos. Entiendo que el día martes el director del INEC va a publicar las cifras. Vamos a ver cómo se mantienen las tendencias, esperemos que al alza, en el empleo rural. Pero usted se fija en donde menos reclamos hay o donde no hay muchos reclamos. Bueno, fijémonos donde hay muchos reclamos. Salud, Medicinas. salud, Eso. para ir de Ok, frente. Ok. ¿Por qué ahí no se ve reflejado? Hoy, sin ir más lejos, al mediodía, otra vez los noticieros daban cuenta del reclamo de la gente que para enfermedades cruciales no tenían o atención médica o medicinas. A ver, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el país que queremos tener? ¿El país que se roban todas las medicinas porque los procesos no se siguen, las leyes no se respetan? Pues ese país no es el que quiere el presidente Lasso. Hoy, al día de hoy, dentro del Ministerio de Salud Pública, todos están sobre el 70% ya de abastecimiento. Todos. Los hospitales de primero, segundo, tercer nivel. En el IES están en promedio alrededor del 60%. Todavía falta. Pero bueno, ahí comienza a ser ya la gestión Alfredo Ortega y vienen cambios más importantes. Fuerzas Armadas sobre el 75% y Policía Nacional sobre el 70%. En promedio. Policía es un desastre. Los hospitales de la policía son un desastre. Están devastados. Mandan, y le digo un caso concreto, del agente del GIR que tuvo una bala incrustada acá, que no se la pudieron sacar aquí, lo mandaron aquí todos sus compañeros. Yo publiqué el tema en Twitter y di el nombre, inclusive era el Cabo Segundo Suárez. Hicieron una colecta para que pueda viajar. Fue al hospital de la policía en Quito y su decepción o desolación por la falta de equipamiento o de atención diligente era terrible, al extremo que dijo, quería que paguen yo inclusive las gasas. Le estamos reclamando tanto a la policía y las carencias de la policía son a ese extremo. Sin duda hay mucho que hacer, Carlos, y en salud es una de las Qué áreas bueno donde que usted más hay lo que hacer. reconoce. Es que hay que reconocer, Carlos, las cosas que hay que reconocer, porque es la única manera en que uno puede actuar. Ok, ese es un primer punto. Como el Ya. tema de seguridad, si uno no reconoce las falencias, nunca las va a resolver. Ok, Ahora, en este caso concreto, sin que le pida que usted Ajá. se refiera a las gasas, o sea, para hospitales de la policía, en donde van a dar los heridos y como ahí no los atienden, se demoran y luego van a la clínica de Guayaquil y como ya es muy tarde se mueren, así pasó con Verónica Songor, que posiblemente corre una suerte diferente. ¿Qué hacer para mejorar su equipamiento y dotación ya? insisto, solo te estoy dando las cifras al día de hoy. Veníamos de unos indicadores que eran más bajos. Terribles. Esperamos llegar a diciembre todos alrededor del 90%, lo cual ya es casi óptimo. Ahora, pero también es importante que la ciudadanía conozca que todo esto es posible también ahora, gracias al proceso de catalogación. Cuando llegamos al gobierno no había nada catalogado, Carlos. ¿Qué quería decir eso? Que todo el mundo compraba quien le daba la gana, lo que le daba la gana, y se robaban lo que les daba la gana. Hoy, gracias a los productos e insumos ya catalogados, lo que estaba en valor de referencial, déjame darte el dato exacto, porque es muy importante, muy importante. Y si tú comprabas a los precios referenciales que daba el CERCOP, Tengo un indicador, una pastilla podía costar 90 centavos, hoy sale a 5 o 10 centavos. pero en todo, en todas las compras que ya se han hecho en el tema de medicinas, en todas las compras que ya se han hecho en el tema de medicinas, si usábamos los precios referenciales definidos por el CERCOP, ya con precios catalogados,
Esas compras eran 103 millones de dólares. Gracias a las subastas inversas, el Estado ha sido más eficiente y ha logrado comprar todo en 56 millones. Un Estado que se vuelve más eficiente genera más beneficios. Esa eficiencia ha significado 46 millones de dólares. Y hay que seguir. Y hay que seguir, porque ese es el único camino que nos va a dar soluciones a largo plazo. Si seguimos haciendo lo que hacían antes, era no tener nada, no tener catalogado, y sí, se robaban todo. Este gobierno no es de esa historia, y los ciudadanos tienen que entenderlo y tienen que conocerlo. ¿Sabe lo que dice alguna gente? Y esa lógica es demoledora y para mí decepcionante, pero lo dice. No sé si exactamente en estos términos me lo ha conversado. ¿Sabe qué? Corrupción hay en todas partes, corruptos son todos. Señor Vera, a mí no me importa quién se gane cuánto, quién se gane es la palabra, ni siquiera quién se robe, quién se gane tanto en la medicina, siempre y cuando me atiendan. Antes me atendían, que costaba 90 centavos la pastilla, y 10 centavos, esa no es mi historia, quiero que me atiendan. Ahora, porque se están ahorrando en medicina, no están atendiéndome a tiempo. Respóndanles. No es que nos estamos ahorrando de medicina. Ahorrarse quiere decir no tenerlas o no comprarlas. Es hacer más eficiente todo el Estado para que todo funcione correctamente, no como funcionaba antes. Y ahí, en cambio, hay una segunda conclusión. La honestidad tiene precio. Es carísimo el precio. Es decir, la demora hasta que se instaure un sistema depurado. Y mientras se instaura, hay enfermos que se mueren, hay enfermos que se agravan y hay medicinas que no llegan. La honestidad tiene precio. Pero yo creo que es la solución a largo plazo, porque si no es engañarnos a nosotros ¿Cómo mismos. hacer que quien está enfermo lo entienda? ¿Cómo hacer que el paciente lo entienda? Es muy duro, Carlos, porque quien está enfermo, los sentimientos y las emociones son otras. Y no crea que no conduele y no duele. Al presidente le duele, pero tiene que hacer lo que es lo correcto, y lo está haciendo. Es decir, ustedes están haciendo una cirugía en algo que usualmente se usó simplemente... Una curita, Carlos. Una curita. Volvemos a lo mismo. Cuando converso con usted, lo entiendo. No puedo decir que estoy de acuerdo, pero lo entiendo. No entiendo por qué el gobierno no hace más trascendente este tipo de explicaciones para que vea por lo menos que hay una lógica en lo que ustedes están haciendo. Podemos coincidir o no, pero hay una lógica en lo que ustedes están haciendo. Es más, ustedes están sembrando a largo plazo. Si el gobierno culmina su periodo y logra culminar estos procesos, estoy seguro que para entonces la evaluación será distinta a la de ahora. Estoy seguro. Pero para llegar a largo plazo hay que quitar los obstáculos del corto plazo. El gobierno va a culminar su periodo el 24 de mayo del 2025, Carlos. ¿Qué lo hace estar tan seguro? Eso dicta la ley y las constituciones, claro, y el dice. Gobierno está trabajando... Pero la realidad hace otra cosa. No, yo no creo que la realidad diga otra cosa. Pero lo importante es hacer las cosas que se deben hacer y hacerlas bien. Porque si no vamos a seguir en este mismo círculo, generando déficit de 7.000 millones que no podemos enfrentar y que generan los problemas que uno tiene que solucionar. Y el presidente Lasso no anda con curitas, Carlos, soluciona los problemas estructuralmente. Puede que cuesten, puede que demoren, pero los tiene que solucionar y lo va a hacer. Iván Correa, secretario general de la Administración, en un tono, con una extensión y con un enfoque, malo que lo diga, que solo exhibe aquí. ¿Y saben por qué? Porque el formato se presta para eso. No es posible. Por primera vez, dentro de las 3 ocasiones que hemos hablado con el secretario general de la Administración, les pedí participar con preguntas. Y aquí hay varias, que de alguna manera tocan algunos temas que yo quería o que ya tocamos y nos llevan a otros que no tenía previsto, pero qué bueno que participen. ¿Está listo Mauro Intriago? Mauro Intriago es ingeniero. Les recuerdo que él fue viceministro de Energía, se llamaba, en el gobierno de Nin Moreno. No me acuerdo quién era en esa época el ministro cuando él lo fue. Adelante, Mauro. Estimado economista Iván Correa, especiales saludos. El sector camaronero y petrolero son el soporte de la dolarización en el país. Lamentablemente no están conectados al sistema nacional interconectado y por lo tanto sufren de falta de electrificación tanto en generación como en redes eléctricas para poder desarrollarse adecuadamente. Por un lado puede ser que sean faltas de recursos, pero también es por trabas burocráticas. ¿Qué podemos hacer y qué podrá hacer el gobierno para poder incentivar realmente la inversión privada? Muchas gracias. Gracias, señor secretario general.
Muy interesante pregunta y muy válida en estos tiempos, especialmente en el sector camaronero. Carlos, el Ecuador produce alrededor de 5.700 megawatts de energía y consume alrededor de 4.500 de ellos. Para finales del periodo de gobierno, Ecuador contará con un total de capacidad de 7.000 y más megawatts. Eso permite que todas las industrias que requieran electrificarse y el crecimiento natural de esa necesidad sea suplido. El presidente Lasso tiene claro que la energía, especialmente la que se produce a través de energía eléctrica, es la más barata. Y eso evitaría que recursos como el diésel sean utilizados por quienes sinceramente pudieran utilizar otro tipo de energía y obviamente abaratar sus costos. Así que Ecuador tiene la energía suficiente. Hay un proyecto para electrificación del sector camaronero que ya va a comenzar. Eso es fundamental, especialmente para evitar el subsidio que hoy obtienen a través de la compra del diésel. Así que esto es importante, el gobierno lo tiene en su hoja de ruta y va a garantizar que la energía eléctrica pueda llegar a los niveles de crecimiento que el gobierno y el país necesitan. Gracias. Siguiente pregunta para Iván Correa, secretario general de la Administración. Son las 2:15. Es Víctor Osvaldo Pacheco Pinos quien viene y después Fernando Tutiven. Antes, permítanme una aclaración. La una, para soluciones integrales, que nos mandó una preocupación que de alguna manera ya hemos incluido vinculada con corrupción. Peces corruptos, decían ellos. Pero yo pedí que fuera en video 30 segundos para que se identifique la persona y lo voy a cumplir. Si no, hay un privilegio por quienes mantienen el anonimato y escriben y no puedo en este aparato ponerme a verificar si son o no quienes dicen ser en función de quienes lo hacen de otra manera. Y lo mismo a Luis Ángel Velástegui. Muchas gracias. A él le preocupa el tema de involucrar niños en consumo de drogas, el tema de educación. No lo hemos tratado directamente, lo haremos seguramente cuando venga la ministra de Educación. Me llegaron, me dieron cuenta. Ahora, Víctor Osvaldo Pacheco Espino, adelante. Señor Correa, por favor, contésteme por qué razón no anulan el pasaporte del prófugo de la justicia, el expresidente Correa, y de esta manera sigue gozando de los derechos de ciudadano que no los tiene. Gracias, adelante. Pero a ver, que igual, ¿con qué pasaporte está viajando el expresidente Correa, ¿no? Entiendo que él tiene otra nacionalidad también. Vamos con Fernando Tutiven, quien envió su pregunta con audio y con foto para identificarse. Buenas tardes, Carlos. Felicitaciones siempre por su programa. ¿Por qué los organismos de inteligencia del Estado, a todo nivel, militares, policía, a todo nivel estatal, por qué no dan con el origen del narcotráfico? Como en todo país saben los cabecillas, los carteles, etcétera, pero en nuestro país no sucede eso. ¿Por qué? Gracias, señor secretario Creo general. que los sistemas de inteligencia del Estado tienen claro quiénes son, cuáles son las bandas que operan en el país y cuáles son los objetivos a cumplir en términos de inteligencia para que actúen las fuerzas en ese sentido. Lo tienen muy claro y en eso se está trabajando día a día. Un tema cercano a esto, porte de armas. El miércoles antepasado me dijo el presidente que lo estaban analizando. ¿Cuándo concluyen el análisis para ver si derogan el decreto? Yo dije, sabes más, dije el artículo. Estaba viendo la entrevista y me equivoqué. Es el decreto 749. O habilitan otras medidas. Se entiende que no es para que todo el mundo porte armas, sino para que se agilice y se tecnifique el procedimiento y los requisitos que habría que tener. Sin duda, como lo dijo el presidente en tu entrevista, Carlos, es un tema que se está analizando con mucha seriedad porque tiene muchísimas implicaciones también. Sí. Creo que al final del día no se trata de armar a los ciudadanos, sino desarmar a aquellos que no deberían portar armas. Así que los dos temas se están analizando, se están viendo todas las estadísticas, todos los controles, cada uno de los que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, y obviamente el presidente con mucha seriedad analizará este tema. ¿Tiene un horizonte cercano de para cuándo harían un pronunciamiento tras de este análisis? De seguro en tu próxima entrevista con el presidente lo hará, Carlos. Ok, antes de fin de año. Sin duda. Ok. Lo siguiente, usted dijo hace un rato, con mucha razón,
Todo el mundo se lo reconoce. Cuando yo presionaba por soluciones más eficaces a corto plazo frente al tema de la inseguridad, que hay cosas que dependen de la Asamblea, y en otro caso que hay cosas que dependen de la justicia. ¿Hasta cuándo van ustedes a soportar esa indiferencia o esa indolencia o esa inoperancia de estos dos poderes del Estado? Porque cierto es que ustedes tienen la principal responsabilidad, pero no la única responsabilidad. Van a seguir 2 años y medio más con estos dos poderes del Estado que ni comprenden ni acompañan el esfuerzo de ustedes, salvo cuando la presión es mucha y aisladamente. Por ejemplo, la Asamblea sacó la ley para el uso progresivo de la fuerza. Y para de contar, ya conténtense y no jodan. Ya estamos en otra cosa. ¿Hasta cuándo? Bueno, pero es que no depende del Ejecutivo que esos poderes estén o no estén. Está en la Constitución de la República. Y este es un gobierno que respeta la Constitución y las leyes. Por lo tanto, lo que hay que es insistir, y la ciudadanía ahí tiene un rol fundamental, y la prensa más. Hay que insistir, hay que insistir. Cambiando la democracia no se cambian las cosas, hay que hacer cada día más democracia. Y frente a esas instituciones, pues, presionar sin descanso, porque la ciudadanía no espera. No propongo que eliminen esos poderes, propongo que ustedes reclamen, presionen, exhorten, lo que sea, a esos poderes. Sin duda, y se hace. Y el presidente es una voz muy fuerte en ese sentido, y la voz más fuerte que tiene el Ecuador. Pero bueno, solamente necesitamos también el apoyo de los ciudadanos, de la prensa, todos unidos. Es la única manera, Carlos, no hay otra. ¿Por qué en ciertos casos se han conseguido apertura de la Asamblea? Ley de inversiones. Yo me preguntaba, ¿qué diablos hay por atrás que el Ejecutivo por fin consiguió que el Legislativo se mueva? Y cuando hablo de por atrás, no me refiero a corrupción, a puestos o algo así, sino qué elemento usaron, si es que es publicable. Si no es publicable, no hay problema, con tal de que el resultado se produzca, para que de repente tiene apertura la Asamblea con la ley de inversiones. ¿Qué hicieron? El diálogo, Carlos, con ellos, con los sectores sociales, con los transportistas, con las mujeres, con todos, el diálogo. Ok, vamos a la consulta, que es otra clave. Anoche me decía Karen Sichel que la pregunta 1 no pueden insistir, pero que le van a dar un giro para que se consiga algo equivalente respecto al compromiso de Fuerzas Armadas en cooperar seguridad. La pregunta 6 ya vieron que la dividieron en dos para que no tenga pretextos la Corte Constitucional. Quedan 3 preguntas. De esas 3, el presidente insinuó que una podría referirse al tema económico. Quedan 2. No me diga cuáles van a ser, pero ¿qué temas les generan interés como para, si esas 5 pendientes se utilizan todas, ponerlos allí? ¿Qué temas? Me dijo también esta abogada que están midiendo actitudes y preferencias de la población. Porque yo le decía, ustedes han tenido un primer gran triunfo. De 64 a 85% de aceptación a las preguntas. Fenomenal. Y bueno, yo creo que una de ellas es la promoción del empleo. O sea, es un tema que nos interesa y que le interesa a todos los ecuatorianos. Ok. Así que puede ir algo por allí. Una será sobre lo laboral. Otra puede ser también sobre temas de sentencias para ciertos tipos de delitos, ser todavía mucho más fuerte. Ahí te voy dando 2 temas que pudieran ser una de las preguntas que estén. Ok, ¿cuándo las concretan? Porque el otro problema, fíjese que la Corte Constitucional solo habló de la vía para, no habló todavía del contenido. Estos están tomando el tiempo que les da la gana porque en su mayoría son garantistas obcecados todavía. ¿Cuándo piensan concretarla para que la consulta alcance, cosa que ustedes quieren, yo discrepaba, pero ustedes quieren que coincida con las elecciones? ¿Cuándo? Bueno, las elecciones son en febrero del próximo año, los tiempos están dados y esperamos sin duda que en este mes, máximo los primeros días del mes de noviembre, esté resuelto el tema de la consulta. No se van a tomar su tiempo hasta el 5 de diciembre, que sería el límite si es que esto se quiere mejorar allí. Esperemos que no, pero es un análisis muy consensuado. Recuerde que esto es una consulta ciudadana, por lo tanto son los ciudadanos los que finalmente definen y ponen los temas. Alguna vez yo hablé con el secretario general de la Administración sobre la necesidad de montar una unidad de tecnoprocesamiento político y pregunté si la tenían. No, de eso averiguaré cuando volvamos, me explicaré a qué me refiero. Esa será la 4ª parte de esta entrevista con Iván Correa. Vamos con la pregunta pendiente de Rainier Pérez y luego quiero averiguar qué podemos esperar tras la reunión del presidente ayer con senadores de los Estados Unidos que vinieron de ambos partidos en coincidencia con la colaboración que hay que tener en el Ecuador. ¿En qué sentido? ¿Cuándo? Es lo que examinaremos enseguida. Antes, adelante Rainier Pérez.
Hola, ¿qué tal? Una pregunta para el señor secretario. ¿Cuándo piensa ya decretarse el nuevo procedimiento para la socialización de los proyectos que requieren licencia ambiental? Como usted debe estar al tanto, el año anterior, en octubre, la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento en la que prohibía que la socialización de los proyectos previo a la emisión de la licencia sea realizado por facilitadores externos. Ahora está dispuesto a que lo haga el mismo Ministerio del Ambiente, y lo que hace falta es simplemente plasmarlo en un decreto que ponga en vigencia un nuevo reglamento para este tema. Han pasado ya varios meses y pues muchas empresas que tenemos proyectos que requieren la licencia para poder plasmarse, estamos a la espera de ese decreto. Por favor, si usted puede responder a esta pregunta. Gracias. Gracias a usted, señor Pérez. No sé si pronuncié bien su nombre, que creo es francés. No sé si debe decirse Reiner o Rainier Pérez. Si me equivoqué, disculpe. Señor secretario general. Primero quisiera hacer un par de comentarios en relación al video que pusiste del presidente Lasso y luego el comentario que hizo el abogado. Claro. Y esto tiene que ver con la preocupación sincera y real que tiene el presidente Lasso sobre los jóvenes y los niños del Ecuador. A la izquierda del presidente, en el evento del día de hoy en el Instituto Superior Guayaquil, había una joven madre de familia de 2 hijos que había aplicado para estudiar en el Instituto Técnico de Valencia. Y obviamente no tenía los recursos para hacerlo. Una beca le cambia la vida. Y las palabras de ella fueron tan sentidas y tan importantes, porque sin duda hacen que el trabajo que el presidente realiza en favor de los jóvenes genere cambios de vidas importantes. Y obviamente después tuve la oportunidad de conversar con el director del instituto que estaba ahí, y lo he puesto en contacto con Andrea Montalvo para darle toda la ayuda necesaria también al instituto. Y también en relación a la reducción de la prevalencia de actividad física en niños y jóvenes. Déjeme contarle a los ecuatorianos que esa es una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, que comenzó con la línea base del 88% que tú comentaste, pero que al día de hoy ya es el 76,04%. Hemos reducido en 12 puntos ya la mejora, y hoy los jóvenes están realizando, los niños y los jóvenes están realizando mucho más ejercicio de antes, gracias al concepto de masificación del deporte que tiene el presidente Lasso y que está siendo muy bien ejecutado por el ministro. Están combatiendo la obesidad infantil, que es un problema terrible. Y en relación a lo que él comenta, déjenme contarles que el Ministerio de Ambiente socializa ya desde el inicio del gobierno con las comunidades todos los proyectos. Lo hace sin necesidad de decreto, porque es importante hacerlo. El ministro Manrique hace un gran trabajo y obviamente las comunidades se sienten bien atendidas y en conocimiento de todos los proyectos que requerirían finalmente licencia ambiental. Vamos a 2 temas críticos y trascendentes. El de los senadores. Más allá de lo que se conoció ayer, ¿qué se espera de esta visita muy significativa? El senador demócrata Bob Menéndez estuvo el día de ayer en compañía de otros 4 senadores, 2 del Partido Demócrata y 2 del Partido Republicano, porque están promoviendo una ley en beneficio del Ecuador. Eso es fundamental. Es la primera vez que el Senado, sí señor, que va a ser votada en el mes de noviembre en el Senado. Pero una ley que beneficia al Ecuador o en beneficio, no es lo mismo. Específicamente se refiere a nuestro país. O a en beneficio y que beneficia, pues, las 2 cosas. Pero es puntual a favor de nuestro. Es puntual y es sobre el Ecuador. Así de sencillo y así de directo. Y si no me equivoco, también inédito. ¿No ha habido antes una cosa así? Nunca. Bueno, eso es parte, obviamente, de la agenda internacional del presidente Lasso y que bien ha sido ejecutada por el canciller Holguín. ¿En beneficio en qué sentido? ¿En qué se espera? ¿En qué nos beneficiará? Recursos, seguridad, atención en diferentes campos. Inclusive los senadores hablaron ayer de volver a entregarle al Ecuador beneficios arancelarios, especialmente porque visitaron plantaciones de flores y vieron la maravilla que son nuestros productos y nuestras flores.
y van a volver a generarnos preferencias arancelares. ¿Eso qué significa? Que nuestras flores para ser exportadas no pagarán impuestos. ¿Y cuál es el interés de los Estados Unidos en beneficios puntuales, especiales para nosotros? Bueno, porque este es un gobierno demócrata, que tiene valores y tiene principios que ellos también comparten y quieren aportar a eso, y sin duda serán bienvenidos. El presidente Lasso lo ha hecho y lo ha dicho. O porque están conscientes también de que somos un punto blanco en América Latina, un punto azul, como lo entiendan. Somos un punto de referencia, te diría yo. Somos un punto de referencia en democracia, el respeto de los derechos humanos, y eso es importante. Y somos el único país que ha revertido la tendencia del socialismo del siglo XXI, que se va expandiendo inevitablemente por casi toda América Latina. Por muchas razones, también porque somos un país con una de las mejores inflaciones en el mundo. Es un país que maneja la economía correctamente, es un país que ayuda mucho en lo social, en promedio 13.000 millones, la mayor inversión en lo social hasta ahora. ¿Usted sabe hay inglés? Muchas razones, sí, claro. ¿Sabe lo que le dirían los gringos, no? Where's the catch? O sea, ¿a cambio de qué, señor secretario general de la administración? Los gringos nunca nos dan un beneficio especial, hacían nada más a cambio de nada. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Sí. Que sigamos en la línea, que sigamos en la ruta. ¿Por qué? ¿En qué se benefician ellos de que nosotros estemos en esta línea? Bueno, yo creo que no es tanto que se benefician ellos, sino que creo que el Ecuador es un referente que es importante anotar y el mundo nos está viendo, y eso es fundamental. ¿Cuándo se tramitaría o concretaría esta ley? El senador Menéndez dijo que a regreso él viajaba a Argentina, de ahí regresa a Estados Unidos y el Senado se reinstala en noviembre. Y lo más seguro es que para el mes de noviembre esta ley sea aprobada. Quedan 10 días para concluir el censo virtual, que solamente va a ser hasta el 31 de octubre. La expectativa del gobierno era cubrir el 25% de la población. Eso significa, ya hay número de hogares, qué sé yo, 1 millón y pico. Y me dijo el director del INEC, Roberto Castillo, el lunes en Ver a su manera, que iban por 300.000 nada más. Al día de hoy vamos ya a 460.000 unidades familiares con el censo en línea. Esperamos cumplir fácilmente sobre los 500.000 hogares hasta fin de mes. Creo que eso es importante, pero lo más importante es que es una manera inédita de censar. Hoy el censo no va a paralizar el país un día, el país no puede seguir paralizado ni un solo día. Y nos va a permitir que todos nos censemos en línea si así lo deseemos. Igual van a haber brigadas que van a ir censando la población durante los próximos meses. ¿Es correcto asumir que si cada unidad familiar censada tiene en promedio 3 personas, estos 485.000 significan... 1,5 millones de personas alrededor, Carlos? Ok. ¿Qué ha faltado de decir que era urgente decir ahora y que no puede esperar la próxima vez? Hay tantas cosas, Carlos, sinceramente. Priorice, sí señora, hay tantas. Bueno, yo creo que lo importante es destacar el correcto manejo de la economía y el enfoque en lo social de ese correcto manejo de la economía. Eso es fundamental hoy. Esperemos entiendo que la próxima semana el director del INEC va a entregar al país las nuevas encuestas de empleo y de manejo económico. Esperemos que sigamos en la ruta de crecimiento que se vino dando el mes pasado y que obviamente cambió luego del paro. Estamos seguros que lo que el presidente Lasso ha venido trabajando por los ecuatorianos comienza a dar sus frutos en lo económico, en lo social, y de seguro esperamos que sean muy buenos números para el Ecuador. Señor secretario general de la Administración, gracias por su presencia y por su paciencia. Quiero primero agradecerte una vez más, aquí estaré todos los meses si me sigues invitando. Qué ejercicio de tolerancia el suyo. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Está bien. Y obviamente saludar a todos los que nos escuchan. Hoy tuve la oportunidad de almorzar con la mejor barra del Ecuador y mandarles un saludo y al final del día un placer estar aquí y poderme dirigirme desde estos micrófonos a los ecuatorianos. Por si acaso, esa cuña es de melecista, ¿no? Ya saben ustedes a quién se refiere.